Dentro de este triángulo, si nos ubicamos dentro de este triángulo, el problema de sur para Marruecos es problemático, porque Marruecos está al sur de Europa, está al norte de África, está enfrente de las Américas. De ahí sur-sur es un poco problemático para Marruecos. De ahí me gustaría ver las cosas no a través de la ubicación, localización espacial, sino cultural. De ahí mi trabajo va a ser de índole, de carácter un poco antropológico. De ahí me voy a situarme dentro del marco cultural. Dentro del marco cultural, Marruecos plantea problemas, es problemático también, porque el norte, como Europa, ¿cómo se distingue? Si decimos a los europeos, ¿cuál es la diferencia entre vosotros y el sur, que es África? La primera respuesta, nosotros pertenecemos a la cultura helénica y latina. Somos los herederos de la cultura latina y helénica. Y por lo tanto, Marruecos y todos los países del norte de África, todas las civilizaciones antiguas que han pasado por el Mediterráneo, helénicas o latinas o cartaginesas, han marcado el norte de África y han marcado Europa. De ahí hay un legado cultural común entre el norte de África y Europa. De ahí la distinción cultural no es correcta. Decir que África empieza cuando hay, por lo menos cuando el factor religioso islámico, cristiano e islam, se puede decir norte y sur. Pero cultural, esta diferencia es totalmente falsa. Es totalmente falsa. Y la cultura africana ha entrado hasta el interior de Europa. Si examinamos la epopea, famosa epopea de Francia, el Cantar de Rolando, encontramos que habla de África, y África se sitúa cerca de los Pirineos. Y los que quieren conquistar a Francia son africanos, son de Etiopía. En el imaginario europeo, África está en los Pirineos. Una cosa que le gusta a los amigos españoles, que dicen, no, África está en Marruecos. Es una cosa que los élites están en Marruecos. Y de ahí, África está en Marruecos desde los romanceros de Rey Perdido hasta los romanceros de la Guerra Civil, pasando por el Marroco y pasando por el Marruecos. África está en Marruecos. De ahí el problema es un poco problemático. Y de ahí que la solución la encontramos en la ingeniosa observación de Su Majestad la Reina Hassan II, que descanse en paz, cuando dijo que Marruecos es como un árbol que tiene las raíces en la tierra africana y que tiene la copa que respira en Europa. Es decir, que Marruecos es al mismo tiempo norte culturalmente y es al mismo tiempo sur. Y de ahí la gran riqueza de Marruecos. No tenemos petróleo ni gas, pero tenemos este factor cultural que es muy importante, una simbiosis, un puente entre el norte y el sur. Lo que a veces lo comprendemos es donde, si tenemos, por ejemplo, este legado cultural mediterráneo que compartimos con el norte, ¿dónde está el sur? En este caso, Marruecos, no podemos entender el imaginario, la cultura marroquí, en ausencia de la aportación cultural africana. La África está presente en nuestra cultura de una manera muy grande y muy fuerte. Y lo que voy a presentar son algunos modelos de los aspectos en que se nota esta presencia africana en la cultura marroquí. Somos africanos, pues la cultura. De ahí voy a empezar únicamente desde las canciones de los juegos de los niños. Los juegos de los niños, cuando juegan, cantan algunas canciones en donde África está presente. África está presente en los juegos. Yo hablo de los chicos marroquíes de después de la independencia, es decir, nuestra generación que se ha educado dentro de la cultura social, no ha sido educada por el móvil. El móvil es otra cosa. Nosotros hemos sido educados en la calle.
En la calle, el imaginario de la calle, hay la presencia de África. Voy a decir una de estas canciones como modelo y voy a pasar por atrás. Dos chicas que juegan, una oculta una cosa aquí en la mano y dice a la otra, ¿dónde está? Para buscarla tiene que cantar. ¿Qué dice? داني ولا داني الحاج عمر السوداني بنت وشرخات الماء كل ما يشرب يرجع السلاويه ولا فوق في الارض الهاويه داني ولا داني الريتم افريكانو عمر السوداني es la diferencia al Sudán ما ياكل ما يشرب بنت وشرخات es el tráfico de esclavos el tráfico de los ojos de los hijos que había a través de esta pequeña canción tenemos todo el imaginario africano que está presente. Otra similar también, porque como el tiempo premia, decimos القناوي سيدي ميمون القناوي جاء السودان القناوي يجي جنوبا وين راهي القناوي غينيا la referencia a Guinea, la referencia al Sudán, la referencia a las mercancías del ébano que se vende, que se trae de África y se vende. De ahí está África. Esta África es la canción de nuestro manual escolar de la generación de después de la independencia, el famoso manual escolar de toda la sección primaria, hay textos de África. Me recuerdo que hay un texto en Iqra, digo, hay textos que nos enseñan, que nos aproximan de África. Sambo, الزنجل الصغير, Sambo, el pequeño cazador, الرمح المسحور, la lanza encantada. Todo esto son textos africanos. El imaginario africano está presente para los niños en los manuales escolares. De ahí voy a pasar a otra cosa, esa en la poesía y la pintura marroquí. No podemos entender o comprender las obras de unos de los grandes pintores y poetas marroquíes sin referirnos a la cultura africana. Me doy aquí como ejemplo, un ejemplo famoso de un político que ha muerto y que ha sido ministro del ejército, ministro de la agricultura, y también fue un líder del movimiento al-Azir, que en aquella época él denomina la berberitud. ¿Y por qué la denomina berberitud? Porque la calca sobre la negritud, el movimiento de la negritud, porque era amigo de Leopoldo Sédar Senghor, que es también miembro que defiende la negritud con M. Césaire y otros que defienden. Y ahí ha calcado el movimiento bereber sobre el movimiento africano que defiende la libertad de los africanos. Más, Mehbahdan era un gran pintor. Y cuando hablamos de la historia de la pintura marroquí, Mehbahdan no se coloca dentro de la pintura marroquí. Porque todos los motivos vienen de la máscara de los motivos africanos. Los colores, las líneas, las máscaras, la expresión de los rostros, todo es africano. Incluso en su primer poemario que se llama Sola, es un primer poemario que ha escrito, el primer poema es un elogio a África. Él le ha dado un título a Nazir. Habla de África y le califica de la jaca negra. Pero el título es de Amazir, Ahmadi. Ahmadi es el caballo que tiene el color negro. Que el Ahmadi al-Hasi son denominados Amazirs. Y de ahí hay un campo muy elogio de toda África. África está presente en la poesía, tanto en la poesía como en la pintura de Al-Mahjoub Ahradan. El cine, si vamos al cine, el primer festival cine africano fue fundado en Jolica en los años 1978. Hay un festival de cine africano y los grandes cineastas africanos pasaron por Jolica. Y a través de este festival de Joliba han influido en toda una generación de artistas y escritores marroquíes, como por ejemplo el famoso grupo de la revista Sufi. La revista Sufi, hay muchos que se han inspirado de este festival porque trae algo
muy nuevo para nosotros volver los ojos a la cultura popular. En este momento ha nacido el movimiento Dines Riwen y el movimiento Ginela, con instrumentos de percusión que son africanos. Incluso en el cine hay estilos africanos. Sabir Osman ha influido a muchos escritores. Ahmed Bouhlani, que son de los famosos poetas y también cineastas, sigue el ejemplo de Sabir Osman y se interesa a la cultura popular. Este interés a la cultura popular, a la expresión popular, es debido a esta influencia que es africana. Más en el cine, uno de los grandes cineastas marroquíes, es muy famoso de una manera internacional, y que ha sido el director del Centro Cinematográfico Marroquí, es Souhaib Benbarka. Souhaib Benbarka, de origen de Gourimil, del sur, nació en Timbuktu, porque su padre era un comerciante entre Marruecos y Mali, y ha nacido en Timbuktu. Y ha sido un gran cineasta y ha dedicado uno de su filmografía, una película importante en 1982, denunciando el apartheid y la segregación racial en el sur de África. Una película famosa que ha sido censurada en muchos países europeos, que se llama Amok. Amok es de Souhaib Benbarka. Ahora, en el sur de África es otra cosa, la relación que tiene, porque no tiene estas consideraciones de cooperación sur-sur. No mira a la cultura. Si había mirado a la cultura, va a saber que Souhaib Benbarka ha denunciado la apartheid hace mucho tiempo y que Nelson Mandela ha venido a Rabat, en el hotel, ¿cómo se llama el hotel de Rabat? Banima. Y ahí está en África, la cultura africana está presente. Y la cooperación sur-sur está basada en elementos de la cultura. Esto es la base, va a ser un poco caduca. De ahí hay que cementar este cemento, es la cultura, rescatar esta cosa cultural. Bueno, no quiero hablar del ámbito académico, sobre todo con la creación del Instituto de Estudios Africanos. No quiero hablar del departamento del francés, que tiene una asignatura de la literatura africana francófona. Hay una especialidad, hay doctorado en esta literatura. No quiero hablar de libros en árabe que están destinados, que están sacados de la cultura africana y que han sido programados en la escuela marroquí, como por ejemplo Mawsim al-Hijra al-Shamal de Tayyib Saleh, la poesía de Ahmed el-Faytouri de Sudán. Todo está en Marruecos. África estaba en Marruecos. Quiero hablar de la música hace falta únicamente hablar del Festival de Gnawa para hablar de la música africana. La presencia africana se concretiza a nivel de la música en el Festival de Essaouira, que tiene una fama internacional y que ha sido el punto de relación cultural entre Marruecos y las Américas. No podemos hablar de Gnawa sin hablar de la samba africana, de Rastafari, del baile de Caribe, de toda la música del Caribe y del Brasil y de Cuba, está ahí en Essaouira, está en África. Y a través del arte podemos abrir este puente que nos separa con América Latina. A través de este legado africano podemos establecer un puente que ya está. 3 minutos ya. Bueno, he pasado lo necesario que se puede pasar. Únicamente llamar la atención de nuestros hispanistas a rescatar cuando hablamos de la diplomacia cultural, la diplomacia, cooperación sur-sur. Hay que batir esta carretera de cooperación sobre bases que son culturales. Tenemos muchas cosas marroquíes por nuestra ubicación geográfica,
por nuestra historia cultural que dar mucho tanto al norte como al sur. Y somos la bisagra entre el norte y el sur. Somos los del sur que transmiten la cultura del sur al norte. Y somos los del sur que transmiten la cultura del norte al sur por nuestra herencia mediterránea. Y de ahí voy a terminar con una palabra que ha dicho nuestro monarca, Su Majestad Mohammed VI, en un encuentro en China, en India, el tercer encuentro de África-India. En su famoso discurso ha dicho esta palabra: hemos pedido a África de poner su confianza en África. Hemos pedido al sur de poner su confianza al sur. Y así termino. Y muchísimas gracias. Le agradezco sinceramente a Andrés Mudigamos por su interesantísima intervención, que no hace más que confirmar lo que he dicho anteriormente. Siempre es un placer escucharle, atender a sus reflexiones, que nos invitan a pensar y ver más allá de lo evidente. Muchísimas gracias, señor presidente. Ahora